Antes de adentrarnos en nuestra lección propiamente dicha, quisiéramos llamar vuestra atención sobre algo que ha interesado vivamente nuestro interés. Nos ha sido particularmente interesante debido que, a través de nuestro curso, hemos hablado copiosamente de las corrientes eléctricas de nuestro cuerpo, y hemos explicado cómo éstas viajan por nuestros nervios para activar nuestros músculos. En la revista Electronics Illustrated, y en el número de enero de 1963, página 62, podía leerse un fascinante artículo bajo el título de la sorprendente mano eléctrica rusa. Su autor, el profesor Arone Kobrinsky, fue doctor en ingeniería de la Academia de Ciencias de la URSS, y parece que, con sus auxiliares experimentó mucho en el ramo de la prótesis, miembros artificiales. Hasta los presentes días, los esfuerzos originados para que una mano artificial pueda moverse, representan un grave esfuerzo de quien debe usarla. Sin embargo, en Rusia se inventó una mano artificial, movida eléctricamente. En el momento de la amputación, 2 electrodos especiales son instalados al extremo de ciertos nervios, aquellos que normalmente debieran mover los músculos del brazo, y cuando el muñón se ha cicatrizado por completo, de modo que un brazo artificial se le puede insertar, las corrientes emanadas del cerebro y que normalmente mueven los dedos de la mano y el pulgar, se conectan con el brazo artificial, donde las pequeñísimas corrientes del cuerpo humano se amplían de manera que los dedos y el pulgar de la mano artificial pueden actuar como si fuesen miembros naturales. Se ha comprobado que con esos brazos artificiales se puede escribir una carta. Una ilustración de la revista mencionada nos muestra a una persona, con un brazo artificial, aguantando una pluma con los dedos y el pulgar y escribiendo corrientemente. Puede ser que mis espectadores estén algo cansados por tantos discursos sobre corrientes eléctricas, ondas cerebrales, etc. Por eso mencionamos este invento, de una manera incidental, pero que resulta muy iluminadora. Podemos, en efecto, visualizar un hecho futuro cuando todas las aplicaciones artificiales puedan ser controladas por corrientes bioquímicas. Habiendo cerrado este paréntesis, tenemos que disertar sobre las emociones, porque dependemos de ellas. Si pensamos demasiado en tristezas, iniciarnos un proceso que tendrá por resultado que ciertas células de nuestro cuerpo se verán corroídas. Un exceso de tristezas, de miseria, puede ocasionar perturbaciones del hígado o de la vesícula biliar. Consideremos el caso siguiente: un hombre y una mujer, casados de mucho tiempo y muy unidos entre sí. El hombre, súbitamente, fallece, y la mujer, que ahora es una viuda, está desolada por la pérdida. Se siente postrada por el dolor, se vuelve pálida y puede desmejorarse mucho. A menudo puede sobrevenirle alguna seria enfermedad. Aún peor, un quebranto mental. La causa está en que bajo el violento estímulo de tan grande pérdida, el cerebro genera una alta corriente eléctrica que inunda todo el organismo, penetrando todos los órganos y glándulas, y creando una considerable presión de rechazo. Esto inhibe las actividades normales del cuerpo. El que sufre queda como anonadado, apenas capaz de pensar y de moverse. Con mucha frecuencia, el exceso de estímulos de las glándulas lacrimales puede originar torrentes de lágrimas, ya que estas glándulas actúan en nuestro organismo cual válvulas de seguridad. Las cosas pasan corno en los casos en que se aplica a una lámpara eléctrica un voltaje superior al suyo. Una actividad excesiva, un brillo extraordinario de momento, y la bombilla se apaga. El cuerpo humano puede también estallar, pero en tal caso, estallará en desvanecimiento, o en coma, o puede que también en demencia. Sin duda, todos nosotros hemos visto algún animal muy asustado. Puede ser que se vea perseguido por algún animal feroz más fuerte. El fugitivo es incapaz de comer bajo el susto, y si nos es posible obligarle a comer, no puede digerir la comida. Todas las secreciones gástricas cesan cuando el animal se haya asustado. Las secreciones se cortan. Por eso, toda ingestión de comida es absoluta y completamente contraria a la naturaleza de aquel animal. Las personas, cuando están muy excitadas, o deprimidas, tampoco pueden decidirse a comer, ni forzadas a ello, debido a que pese a que la persuasión sea hecha con buena voluntad, no interesa al que sufre aquellas pasiones. La tristeza, o cualquier emoción profunda, provoca un cambio completo en los procesos químicos del cuerpo.
La incertidumbre o la pena cambian el color de la tez humana, hace a las personas intratables, imposibles de aguantar. Cuando hablamos del color de una persona, nos referimos concretamente a esto, porque nuestras secreciones químicas alteran verdaderamente nuestros colores. Todos sabemos que los enamorados ven el mundo a través de unos lentes de color de rosa, mientras que los deprimidos y apesadumbrados ven el mundo como teñido de gris. Si queremos hacer progresos, nos es preciso cultivar la ecuanimidad de nuestro carácter, nos importa alcanzar un equilibrio de nuestras emociones para que no sean estas ni desorbitadamente exaltadas ni indebidamente deprimidas. Debemos asegurarnos que las ondas cerebrales de que hemos tratado no presenten picos abruptos ni valles profundos. El cuerpo humano está calculado para funcionar de unas maneras determinadas. Todas las excitaciones a las que está sujeto dentro de lo que llamamos civilización nos hacen un daño absoluto. Buena prueba son la cantidad de úlceras del estómago y ataques del corazón, o los cambios bruscos de estados de ánimo que sufren los actuales hombres de negocios. Todo esto es el resultado de las altas fluctuaciones de nuestra electricidad, que nos proporcionan choques de rechazo, de los que hemos hablado anteriormente. Estos choques inundan varios de nuestros órganos y alteran su normal funcionamiento de una manera definitiva. Por ejemplo, una persona afligida por las úlceras del aparato digestivo no puede alimentarse, y esto, a su vez, origina que los jugos gástricos e intestinales cada vez sean más corrosivos, hasta que provoquen un agujero en el estómago o en los intestinos. Literalmente hablando. De ello se sigue, pues, que todos aquellos que sienten necesidad de progresar y practicar telepatía, clarividencia, psicometría y el resto de actividades parejas, deben estar, ante todo, seguros de la igualdad de su temperamento. Hay que cultivarla, por encima de todas las contingencias. Es muy frecuente que una persona se vaya volviendo cada vez peor humorada, deprimida, vacilante. No es fácil convivir con ella. Cosas que otros se las tomarían con toda tranquilidad o ni se darían cuenta de ellas, a lo sumo, se las tomarían a risa, irritan a esas personas nerviosas y malhumoradas hasta extremos insospechados, e incluso las llevan a caer en ataques de histeria o simulaciones de suicidio. Son cosas que vemos todos los días. ¿Sabe el espectador en qué consiste la histeria? Se trata de una cosa activamente relacionada con el desarrollo sexual de una persona. La histeria se conecta con uno de los más importantes órganos y funciones de la mujer, y muy a menudo una persona que ha sido objeto de una histerotomía se siente gravemente afectada por el cambio general de las funciones de su cuerpo. En el siglo XX, era una creencia general el que solo las mujeres podían padecer de histerismo, pero ahora, las cosas se conocen más, debido a que todo varón tiene su más o menos de varón, y viceversa. El histerismo, pues, es una dolencia tanto masculina como femenina. El histerismo nos inhibe en gran manera de muchas cosas que tienen relación con el ocultismo. Si el sujeto da paso franco a humores, sufre amplias fluctuaciones en el funcionamiento eléctrico del cerebro, dicha persona logra paralizar sus facultades de viajar por el astral, de telepatía, de clarividencia y de los demás fenómenos metafísicos. Nos es indispensable la igualdad temperamental, precisa ser equilibrado antes de abordar las ciencias ocultas. Es curioso que mucha gente considere a los dotados para la clarividencia o la telepatía como personas neuróticas o imaginativas, o algo por el estilo. Miran al telepático y al vidente como algo de esta naturaleza desequilibrada. Nada más lejos de la verdad. Solamente el clarividente fingido o el telépata neurótico o desequilibrado, puesto que hay ficción y fraude por todas partes, pueden hallarse en casos semejantes. Pero nosotros afirmamos que solo pueden ser telépatas o clarividentes aquellos cuya mente funciona con toda normalidad y las ondas cerebrales presentan un buen aspecto sin alteraciones. Las ondas del cerebro tienen que ser lisas, es decir, no tienen que presentar altos picos y ondas de presiones que impedirían toda capacidad de recepción. Los que practicamos la telepatía tenemos que recibir mensajes, lo que supone que debemos conservar nuestras mentes abiertas. Si se hallan continuamente alteradas, no seremos receptivos ni para la telepatía, ni para la clarividencia. Digámoslo bien alto, ningún clarividente genuino puede ser un neurasténico. Psicópata y telepático son dos conceptos que se excluyen mutuamente.
Mantened vuestra mente libre de trastornos. Cuando os sintáis irritados, o cuando os sintáis deprimidos por el peso de este mundo, practicad una inspiración y respiración profundas, y otra. Pensad, ¿acaso todas estas cosas me perturbarán dentro de 100 años? ¿O preocuparán, dentro del mismo plazo, a otras personas? Si no me importarán dentro de 100 años, ¿por qué me han de afligir ahora? El asunto de conservar la propia calma es muy importante para nuestra salud, tanto física como mental. Por esto aconsejamos que todas las veces que nos entre un mal humor nos detengamos y nos preguntemos a nosotros mismos por qué estamos enfadados, cuál es la razón para que perturbemos las vidas de todos aquellos que nos rodean. Recordemos, luego, que toda la escala de emociones negativas a quien daña es, simplemente, a nosotros mismos, a nadie más. Los demás pueden estar más o menos hartos de nuestras cóleras, pero uno se perjudica a sí mismo, tan cierto como si tomase arsénico, o matarratas, o cianuro de potasio. Muchos deben sufrir mayores contrariedades que nosotros, pero no sucumben a los efectos del mal humor. Si uno manifiesta los efectos de su mal humor, esto quiere decir que no ve las cosas de un modo claro y que, tal vez si bien no, seguramente, no goza del nivel mental y espiritual de otras personas. Estamos en este mundo para aprender, y ningún ser humano normal es lo suficientemente dotado para captar todas las cosas de una sola vez. Podemos tener el sentimiento de que somos perseguidos y víctimas, que somos víctimas de una mala suerte. Mas, si lo pensamos bien, veremos que no somos desgraciados más allá de toda medida. Pensemos, simplemente, que existimos. Volvamos la vista a nuestra infancia. Un muchacho puede verse obligado a realizar un determinado trabajo escolar en casa. Puede ser que encuentre excesiva dicha labor, sobre todo si tiene que ir a jugar o a pescar, o correr detrás de una compañía del otro sexo. Estos pensamientos le ocupan tanto su mente, que solo una décima parte de ella se aplica al trabajo que está haciendo, y, de esta forma, este le parece más duro. Por la misma razón de que no realiza ningún esfuerzo real para terminar su trabajo, se encuentra con que éste le resulta más laborioso de lo que sería para todo ser pensante. Se cansa de su tarea, no dedica ni la 20ª parte de su atención consciente a su labor, y cada vez se nota más frustrado. Puede ser que se queje a los suyos de que tiene demasiado trabajo en casa, y que todas esas tareas le ponen enfermo. Los padres se quejan al maestro de que el chico tiene demasiado trabajo en casa, y que sus esfuerzos le perjudican la salud. Nadie se preocupa de inculcar cierto sentido común al chaval quien, en realidad, es quien debe ser instruido. Lo que pasa al chico en cuestión os puede pasar a vosotros. ¿Necesitáis hacer progresos? Entonces necesitáis obedecer algunas reglas, conservar vuestra serenidad, marchar por el camino de en medio. Si trabajáis con una dureza excesiva, os preocupará tanto el trabajo que os aguarda que no os quedará tiempo para fijaros en los resultados que pensáis obtener. De este modo, el camino de en medio es la guía más simple para mostraros cómo no debéis trabajar con tal exceso que los árboles no os dejen ver el bosque. No tenéis que holgazanear hasta el punto de no hacer nada, caminad entre ambos extremos y veréis cómo vuestros progresos son notables. Demasiada gente se esclaviza hasta el punto de que en la esperanza de que, poniendo en las cosas todas sus energías, éstas se inviertan totalmente en intentar, sin que les quede nada en el de conseguir. Si trabajáis con exceso de dureza, haréis como un coche corriendo a una marcha lenta, con toda confusión y lentos progresos. El poder mental es, por desgracia, posible a todo el mundo obtener todo cuanto necesita. Existen varias leyes naturales, o, si os gusta más, de lo oculto, que hacen posible para cualquiera el tener éxito en asuntos monetarios, si quiere seguir unas reglas sencillas. Hemos intentado patentizar a través de este curso que el ocultismo, que en realidad significa conocimiento de lo que es desconocido, sigue en absoluto leyes y reglas sensibles, y no existe nada místico en todas esas cosas. Con este propósito, vamos a explicar al lector cómo se puede obtener lo que se necesita. Tenemos que precisar, sin embargo, que al decir obtener aquello que necesitamos, encarecemos sobremanera que se debe luchar con vistas a los valores espirituales y trabajar con vistas a una existencia futura.
1 millón, o 2, podrán sernos muy útiles, convenimos en ello, pero serían una decepción si los conseguíamos a expensas de la vida venidera. Nuestro paso por la tierra es temporal, y volveremos a insistir que todos nuestros esfuerzos en este suelo deben dedicarse a instruirnos y a mejorarnos a nosotros mismos, de forma que seamos más dignos en un mundo venidero. Luchemos por la espiritualidad, esforcémonos en ser amables con el prójimo, y portémonos con una auténtica humildad, que no debemos confundir con la falsa modestia, sino con aquella virtud que nos asiste en nuestra ascensión a formas de vida superiores. Todo se halla en estado de movimiento, toda vida es movimiento. Incluso lo es la muerte, porque las células se rompen y convierten en otras organizaciones. Recordemos continuamente que no se puede estar estancado, hay que marchar hacia adelante, o hacia atrás. Nuestros esfuerzos deben ser hacia adelante, esto es, adelante en espiritualidad, amabilidad y comprensión del prójimo, no para atrás, donde nos hallaríamos mezclados con los prestamistas, con aquellos que se adhieren a las riquezas temporales, en vez de luchar por los bienes del espíritu. Pero mostremos ahora el camino para alcanzar lo que se desea. Nuestra mente puede proporcionarnos cuanto le pidamos, siempre que la secundemos debidamente. Existen en nosotros poderes inmensos dentro de nuestro subconsciente. Por desgracia, muchas personas no están instruidas en el arte de ponerse en relación con dichas fuerzas. Funcionamos con un 10% de conciencia, a lo sumo, la misma proporción de nuestras energías. Si alineásemos el subconsciente de nuestra parte, nos sería posible obrar milagros, cual los profetas de los tiempos antiguos. Nos es inútil la oración sin propósitos específicos. No nos sirve para nada el rezar con la mente vacía, porque, si lo hacemos, sus ecos se pierden en el vacío. Usemos el cerebro, la mente y las grandes posibilidades del subconsciente. Existen ciertos escalones inviolables que tienen que ser seguidos en todos los casos. Ante todo, decidir de una forma absolutamente definida lo que necesitarnos. Ser absolutamente concretos. Sabemos cuánto nos hace falta, debemos decirlo y hasta visualizarlo. ¿Qué nos hace falta, exactamente? No hay que decir mucho dinero, un nuevo coche, una mujer o marido, debemos fijar exactamente aquello que nos hace falta. Tenemos que visualizarlo, pintarlo dentro de la mente y conservar la imagen, bien fija, ante nuestra conciencia. Si nos hace falta dinero, determinemos bien la cantidad. Una suma bien concreta. Cosa de $500,000, no es lo bastante preciso, tiene que ser algo definitivo. No se exagere en asuntos monetarios y cosas mundanas. Necesitamos, en verdad, ser iguales que determinados santos varones y personajes. Díganse cuáles, háganse esfuerzos para ganar virtudes que nos serán útiles cuando abandonemos este mundo. Cuando habremos decidido todo lo que necesitamos, subiremos a un piso superior. Ya hemos dicho que tenemos que dar para que podamos recibir. ¿Qué pensamos dar al prójimo? Si se trata de una suma de dinero especificada, ¿qué porcentaje estamos dispuestos a pagar? ¿Para aquellas personas que no están tan bien situadas como nosotros? Es inútil decir, bueno, cuando obtenga este dinero, daré la 10ª parte a los necesitados. Hay que empezar socorriendo al prójimo. Si lo hacemos así, vivimos en el espíritu de aquellos que practican el dar, si queréis recibir algo. Insistimos en que hay que ser absolutamente concreto. El tercer punto consiste en precisar cuándo se necesitan dichas sumas. O este coche o este marido o mujer. No es suficiente que se diga que sea en el futuro indeterminadamente, y, naturalmente, sería absurdo que dijéramos, al acto, ya que hay leyes físicas que no pueden romperse. El tiempo físico debe ser factible. Podemos pedir una suma para tal día de tal año. No para dentro de 5 minutos, porque esto sería contra las leyes naturales, y anularía nuestros poderes. ¿Qué necesita nuestra ambición? Supongamos, solo por vía de ejemplo, que se trata de un coche nuevo. En tal caso, tenemos que preguntarnos si sabemos conducir. Sería absurdo desearlo sin saber guiar un coche. De modo que,
Si estamos determinados a pedirlo y no sabemos conducir, nos es preciso ante todo, que tomemos lecciones. Tenemos entonces que decidir de qué coche se trata y todos los restantes detalles. Si pedimos una esposa o un marido, según los casos, asegurémonos ante todo de que la pareja sea adecuada, porque el matrimonio no es en ningún caso una cosa de toma y daca. Cuando tomamos pareja, tenemos que proporcionar una al prójimo. Cuando estamos casados, cesamos de ser una sola persona, tomamos sobre de nuestra persona los problemas, los gustos y disgustos de dos personas. Ante todo hemos de estar seguros de que seremos unos buenos casados, para todo lo cual hemos de ser capaces desde los puntos de vista físicos, mentales y espirituales. Solo así seremos unos cónyuges satisfactorios. Quinto punto, hemos de saber que la palabra escrita es más fuerte que la meramente hablada, y que el conjunto de ambas forma una combinación imbatible. Escribamos cuanto necesitemos, escribámoslo tan simple y claramente como sepamos. Si conocemos lo que nos hace falta, escribámoslo. ¿Queremos ser unas personas espirituales? ¿Cuál es nuestro ideal dentro del mundo de la espiritualidad? Enumeremos las capacidades personales, talentos y puntos firmes de nuestro carácter. Pongámoslo todo por escrito. Si estamos intentando hacer dinero, escribamos concretamente la suma que nos precisa. Cuando nos hará falta, y la fecha en que pensamos hacer entrega de la suma que deseamos entregar, previamente, a título de diezmo. Cuando habremos escrito todo esto, con la mayor sencillez de que seamos capaces, escribamos palabra por palabra, quiero dar, para poder alcanzar. También, hay que añadir una nota, puntualizando con qué forma de trabajo pensamos ganar esta suma, porque hay que meterse en la cabeza que no se puede obtener nada a cambio de nada absolutamente, todo hay que pagarlo, de una forma u otra, no existen los meros regalos. Si llegan a nuestro poder bienes inesperados por valor de $100, tenemos que compensarlos por el mismo valor en servicios al prójimo. Si esperamos que nos ayuden, primero tenemos que ayudar nosotros. Suponiendo que hemos escrito todas las cosas que se han indicado, tenemos que leer el conjunto, en voz alta y para nosotros mismos, 3 veces diarias. Siempre tendrá más efecto si la lectura se efectúa en nuestro dormitorio, en la mayor quietud. Leamos por la mañana, antes de levantarnos de la cama, por la tarde, a la hora de comer, y por la noche, al acostarnos. Esto es, 3 veces diarias, y así vuestras afirmaciones se convertirán en un mantra. En el curso de la lectura, concentrémonos en lo que pedimos, dinero, coche, o de lo que se trate, como si viniese a nosotros, como si lo tuvieseis en vuestro poder. Cuanto mayor sea la fuerza con que podamos pensar e imaginar el objeto de nuestra petición, la reacción será más positiva. Es perder el tiempo decirse a uno mismo, bueno, yo solo creo en los hechos, espero que será así, mas tengo mis dudas. Esto, al acto, invalida vuestro mantra. Hay que ser a la vez absolutamente constructivo y no permitir que nos asalten las dudas. Si queremos ascender por estos escalones, tenemos que encaminar nuestros pensamientos a través de nuestro subconsciente, y este es 9 veces más perspicaz que nosotros mismos. Si logramos interesarlo, os podrá ayudar mucho más que lo que os parezca posible. Es un hecho probado, desde todos los tiempos, que cuando se hacen dineros, otros dineros nos vienen a nosotros a todo correr. Un millonario, por ejemplo, nos puede explicar que, después que ha hecho 1 millón, 2 millones, 3 o 4, el resto llega fácilmente y con mucho menos esfuerzo adicional. Cuanto más dinero se tiene, más dinero se atrae. La ley es muy parecida a las leyes del magnetismo. Repetimos a nuestros lectores que existen cosas de un mayor valor que el dinero. Diremos, por milésima vez, que nadie jamás se ha llevado ni un céntimo al otro mundo. Cuantas más sumas poseamos, más dejaremos a los demás, cuanto más nos esforcemos por ganar dinero, más nos ensuciamos y dificultamos para alcanzar los bienes del espíritu. Cuanto mayor sea el bien que hagamos a los demás, mayores bienes nos llevamos con nosotros. La vida en este suelo es dura y una de las cosas más duras que se dan en ella es la falsificación de los valores. Hoy en día, la gente piensa que los dineros lo son todo.
Lo cierto es que mientras tengamos con qué comer, vestirnos y cobijarnos, poseemos lo suficiente. Pero, como que no podemos alcanzar una tan alta espiritualidad, no podemos conseguir tanta espiritualidad, ni ayudar tan cumplidamente al prójimo, aun cuando, auxiliándolo, nos ayudamos a nosotros mismos. Aconsejamos que se lea repetidamente esta lección, tal vez la más importante de todas. Si cumplimos con sus enseñanzas, encontraremos que poseeremos todos los bienes que nos faltan. ¿Qué necesitamos? Nosotros mismos tenemos que decidir, porque podemos obtener cuanto deseamos. ¿Un perro de caza, dinero, éxitos en el mundo? Recomencemos y reflexionemos, ¿acaso bienes espirituales, pureza y amor al prójimo? Esto puede significar pobreza o casi en este mundo, que, al fin y al cabo, no pasa de ser una pizca de polvo flotando en el vacío. Pero, después de esta vida, tan breve, sobreviene un mundo mayor donde la pureza y la espiritualidad son la moneda del reino y donde la moneda de aquí en el suelo, no vale nada. Vosotros mismos tenéis que elegir.